Muy buenos días a todo el alumnado del Instituto Bíblico Cita con la Vida. Les habla el pastor Marcos Benigno, profesor de esta materia Cielo-Infierno. Ya vamos por la segunda clase, así que atenti hoy con un cuaderno, una lapicera y la Biblia. Y el cuadernillo vamos a estudiar cosas bien profundas. La semana pasada estuvimos y vamos a hacer una breve introducción de lo que fue lo que hablamos la semana pasada, porque la semana pasada estuvimos hablando todo lo que era la parte de la introducción, lo que era el juicio del gran trono blanco, el reino milenial, la segunda venida de Cristo, la segunda etapa. Veníamos hablando de todo lo que era, ¿no es cierto?, la dispensación. Dijimos que eran 7 dispensaciones y hoy habíamos quedado con la introducción de lo que era el cielo. Así que vamos a arrancar, ¿no es cierto?, lo que estuvimos viendo la semana pasada y vamos a profundizar cosas bien lindas a partir de hoy. En las próximas clases que nos quedan, prepárense porque van a ser tiempos preciosos de estudios y de profundidad en la palabra. Vimos la semana pasada, una breve introducción en un minutito, así ya arrancamos con esta segunda parte. Hablábamos acerca del Sheol, estamos estudiando lo que eso significaba, que era el lugar de los muertos, el lugar de la sepultura. Hablamos del Hades, hablamos acerca de lo que eso significaba, el compartimiento de lo que era el seno de Abraham, ¿no es cierto?, el paraíso o lo que era el infierno. Lo tercero que hablamos la semana pasada fue de el Tartarus, ¿verdad?, que era una prisión donde estaban los ángeles. Lo cuarto que hablamos acerca de la palabra etimológica gema, ¿no es cierto?, y estudiamos lo que se traduce en lugar que arde y damos toda la explicación que se hacía o que pasaba en ese momento, en ese lugar. Y habíamos llegado hasta la palabra abismo, que en el griego es abis y en el hebreo isbor, que significa un lugar donde se encuentran ciertos ángeles que van a tener su puerta abierta cuando salga el anticristo. Todo eso lo vimos la clase pasada. Y vamos a ir hoy donde dejamos la semana pasada, entonces vimos que el sexto lugar que nos toca estudiar hoy, acá comenzamos, es el cielo. Vamos a introducir esta materia en esta segunda clase con lo que dejamos y vamos a continuar aquí, qué es el primer cielo, qué es el segundo cielo y qué es el tercer cielo. Es justamente lo que acabo de decir. La pregunta es, ¿cuántos cielos hay? Bueno, hay 3 cielos, como dije recién, el primero, el segundo y el tercero. Vamos a explicar un poquito qué significa cada uno. Es importante que podamos introducir esta materia, esta profundidad, lo que vamos a hablar en los próximos minutos. El primer cielo es aquel que nuestros ojos pueden ver, ¿verdad?, a simple vista. Nosotros miramos, ¿verdad?, lo primero que vemos es el primer cielo a simple vista a través de un telescopio, ¿verdad?, o lo que vemos con nuestros ojos naturales. Donde eso dice el libro de los Salmos, cuando habla en el capítulo 24, que dice que de Jehová es su tierra y es su plenitud. Ahí lo que vemos el sol, ¿verdad?, la luna, las estrellas, los planetas. ¿Qué es el segundo cielo? El segundo cielo también se le llama regiones celestes y eso está en Efesios capítulo número 6, cuando habla acerca de la armadura de Dios, en el verso número 12, que habla que donde están el mundo espiritual de maldad, y es un lugar literalmente donde está la operación de los enemigos. Cuando Lucero fue expulsado junto con otros ángeles caídos, 1/3 de ángeles caídos, ¿verdad?, por causa de su rebeldía. Eso lo enseña Isaías 14, eso lo enseña Ezequiel 28, ¿verdad? Y es donde dice la palabra y declara acerca de lo que pasa, que a partir de ahí el diablo, ¿verdad?, pasa a ser el enemigo de Dios en Isaías 14 y Ezequiel 24, ¿verdad? Y es ahí donde se inaugura, porque no había antes, se inaugura este segundo cielo. Es una habitación, ¿verdad?, donde siempre va a quedar de una forma de recordatorio que está debajo de la autoridad de Dios. Lo que Dios le estaba diciendo a Satanás es que justamente
recordándole que donde ellos están, el mundo espiritual de maldad en ese segundo cielo siempre estará bajo el trono y la autoridad de Dios. Esto es importante, ¿verdad? Porque es ahí, en este segundo cielo, donde tienen la base, ¿no es cierto?, de operaciones, lo que hace el mismo Satanás y sus huestes de maldad. ¿Qué es el tercer cielo? Perdón. El tercer cielo, eso está mencionado, vamos a leerlo en 2 de Corintios, por favor, capítulo número 12, verso número 2. 2 de Corintios 12:2. Dice el apóstol Pablo, lo que habla el tercer cielo. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, cuando lo escribió el apóstol Pablo, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Entonces, conforme menciona aquí el apóstol Pablo, conforme el apóstol Pablo nos enseña aquí en 2 de Corintios, que si nosotros miramos desde aquí la tierra hacia arriba, es el tercer cielo. Dijimos, el primero es el que nuestros ojos ven, lo que un telescopio puede mirar por ahí. El segundo cielo es la habitación donde está Satanás y los ángeles caídos, donde hay una lucha ahí espiritual, ¿verdad?, contra el bien y el mal, en el segundo cielo. Y el tercer cielo, lo que vamos a ver ahora en estos minutitos, es el trono donde Dios habita. Esto es importante que lo entendamos. Vamos a ver algo que no es como las filosofías, por ahí que la gente dice, no son filosofías orientales, cuando dicen, bueno, todo lo que dice, ¿no es cierto?, la filosofía oriental, busquen a Dios en su interior, busquen ahí la divinidad, y eso sabemos que no es cierto, porque todo eso es, ¿verdad?, algo que no está establecido en la palabra, sino que Dios está separado de la creación. No es que tenemos nosotros y somos dioses de ninguna manera, sino que Dios está separado de su creación, Dios está en el tercer cielo y nosotros la creación, ¿verdad?, del segundo cielo para abajo, porque ahí Satanás fue creado, los ángeles fueron creación de Dios y nosotros la humanidad aquí en la tierra. Es ahí donde el apóstol Pablo dice, fue llevado a ese lugar tercer cielo. Sabemos que no fue en su cuerpo. Él dice, no sé si en mi cuerpo fuera de él, pero sabemos que fue llevado espiritualmente, ¿verdad? Porque nadie puede entrar al cielo, dice su palabra, con un cuerpo terrenal. Eso lo establece la Biblia más adelante. Esto es importante que entendamos porque él no fue transportado en su cuerpo, sino que fue transportado en su espíritu. Entonces, en ese lugar, también llamado lugares celestiales, hoy Jesucristo está sentado a la diestra de Dios el Padre con poder. Eso está en el libro de Efesios, capítulo número 1, verso 20. Y a la vez, la iglesia está compuesta por todos aquellos que hemos nacido de nuevo, que hemos recibido a nuestro único Señor y nuestro único Salvador, ¿verdad? Donde espiritualmente está en nosotros y donde hoy espiritualmente también Jesucristo reside y está ahí sentado a la diestra del Padre. Para poder ejecutarlo, dice Efesios capítulo 2, su autoridad contra todas las obras del mal. Lo interesante de esto es saber que lo llamamos tercer cielo, y está establecido aquí en el libro de 2 de Corintios, porque nunca, este tercer cielo, nunca fue creado. Escuche que esto es importante. El tercer cielo siempre existió, porque el tercer cielo fue la habitación de Dios eternamente. Siempre el tercer cielo estuvo. Ahora, es el lugar donde Dios ha existido por la eternidad. Es un lugar donde no ha cambiado, ¿verdad? No se ha cancelado ni anulado. En cambio, el segundo cielo, ¿cuándo fue formado o cuándo fue originado? Fue a partir, eso lo dice, como dije recién, Isaías 14 y Ezequiel 28, a partir de la rebelión de Lucifer, ¿verdad? Quien fue creado a través de luces y de la música, fue echado, y él ahí se inaugura el segundo cielo. El primer cielo fue creado después, cuando en Génesis 1 comienza a hablar acerca de la creación. Por eso es importante que entendamos que el primer cielo
el que vemos que fue creado en Génesis 1, el segundo cielo que fue creado cuando Satanás fue echado del cielo, ¿verdad? Y es ahí donde comienza la creación de ellos. ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿O qué estoy diciendo con esto? Que los creyentes en Cristo, según la Biblia, estamos posicionados en lugar de autoridad, en lugares celestiales, en el tercer cielo, juntamente con Cristo. Desde esa posición espiritual tenemos total y única autoridad para cancelar, para anular y deshacer toda obra del diablo, ¿verdad? Lo que está operando en el primer cielo, en el segundo cielo. Bíblicamente nosotros, al tener a Cristo como nuestro único Señor y Salvador, lo dice Efesios 1, estamos sentados juntamente con Cristo en lugares de autoridad. Por eso lo importante es que cuando entendamos esta revelación de que Cristo en nosotros nos ha posicionado, ha dado autoridad, entendemos que podemos reprender toda obra de Satanás, podemos reprender toda obra del infierno en el nombre de Jesús y que vaya al abismo donde pertenece. Entonces dijimos importante que el tercer cielo, ¿verdad? En lo espiritual, en lo natural no lo vemos, pero en lo espiritual es el lugar, el primer lugar o el principal lugar de autoridad divina. Vamos a ver algo importante. Hay dos palabras tanto en el griego como en el hebreo para la palabra cielo. La primera palabra es la palabra griega uranos y significa lo que está, es lo que dice la palabra, arriba de la tierra. Esa es la palabra griega uranos, lo que está arriba de la tierra. Y es ahí donde viene el famoso nombre del dios Urano, Dios con minúscula, por supuesto, para los griegos. De ahí se menciona lo que son los tres cielos. De la atmósfera hacia abajo se llama el primer cielo y es donde Satanás se lo llama el príncipe, la potestad del aire. Esto es importante que lo entiendas. Ahí la palabra dice, ¿verdad? Que Satanás se lo llama el príncipe, la potestad del aire. La palabra aire, ahí es la palabra griega aer, que significa la atmósfera hacia abajo. Quiere decir que Satanás tiene una autoridad, porque eso fue lo que dijo en Lucas 4, cuando estuvo tentando a Jesucristo en el desierto. Porque la autoridad se me ha sido entregada. Y a quien quiera se lo doy, se dice Satanás. Pastor, ¿dónde sacamos eso? Y eso está en la Biblia, y eso fue una realidad, porque el mismo Satanás, ¿verdad? Cuando hace tentar o tienta a Adán y Eva, nos damos cuenta que ahí él le saca el poder y la autoridad, y ahí donde justamente Satanás toma eso, y luego va a ser quitado ese poder y esa autoridad. Luego, bueno, eso vamos a ir viendo en las próximas clases, luego cuando es echado al abismo, al lugar donde pertenecen eternamente. Pero por lo pronto, él sigue siendo el príncipe, y siempre el príncipe tiene que ver con un lugar de autoridad, una posición gubernamental de autoridad. Satanás tiene autoridad sobre la tierra, él tiene. Eso vamos a ir viéndolo en las próximas clases. Entonces, el mundo demoníaco, por eso vamos a profundizar esto en estas próximas clases, el mundo demoníaco que nos rodea, algunos lo llaman por ahí mal llamado, pero le llaman los cazafantasmas, otros le llaman los duendes, otros le llaman las almas en penas. Es por eso que aluden muchas personas, pastor, yo sentí, me contaron, y antes de conocer a Cristo, el mueble se me movía, ¿verdad? La cortina, sentí un ruido en la habitación, y todas esas apariciones, lo que trata la parapsicología, los medios, o lo que es la filosofía oriental, la Biblia lo llama demonios. La palabra demonio es la palabra griega daimon. Fíjese qué interesante, que significa seres muy inteligentes. En otras palabras, bíblicamente, los demonios son seres muy inteligentes. Y vamos a estudiar lo que la Biblia dice acerca del Antiguo Testamento y lo que habla acerca del cielo. Ahora, todo esto existe. Pastor, esto pasa, que escuchamos ruido, que nos tocan la puerta, que nos sacan el cubrecama, que nos tocan. ¿Por qué la gente? Bueno, eso, pastor, es verdad.
Listo, claro que sí. Ya vamos a verlo en las próximas clases, cuando hay una parte de la materia que nos toca hablar acerca de eso, lo voy a profundizar. Pero eso sí existe y ya vamos a verlo y explicarlo cómo. Entonces vamos a diferenciar lo que la Biblia enseña entre cielo y cielos. Estas dos palabras. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo número 10. Vamos a ver algo bien interesante, verso 14. Para todos los que están del otro lado apuntando, por favor no deje de anotar y apuntar estas cosas. Deuteronomio 10, verso 14. Dice así: He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ella hay. Ahora, la palabra cielo aquí es la palabra hebrea, shamayim, que significa lo que está por encima o arriba de la tierra. En Éxodo 20, la Biblia enseña que no te harás imagen. Eso es lo que nos enseña, ¿verdad? Y más adelante también nos habla el Salmo 115 acerca de lo que es una imagen. Pero aquí en Éxodo 20 nos habla que no te harás imagen ni ninguna semejanza de nada de lo que está arriba en el cielo. Por eso todas esas pinturas que ustedes ven de Jesucristo, nada de eso es verdad, que lo pintan de ojos celestes, de ojos verdes, rubio, pelo largo, nada de eso es real porque no se puede hacer ninguna imagen. Y no hay, por eso es que no se pudo encontrar, bueno, algunos que otro, ¿verdad?, arqueólogo, alguno que otro panteólogo, alguna que otro, ¿verdad?, que dicen que bueno, que más o menos le encontraron la forma por un dibujo, por otro, por una caricatura, no sé qué, que bueno, que era de color de piel oscura, pero nadie sabe realmente y no quedó rastro, ¿verdad?, porque si no esa palabra no sería real. Entonces, nadie puede hacerse una imagen de Cristo porque no lo tenemos, porque si no estaríamos adorando una imagen. Y eso es antibíblico, el Salmo 115 lo aclara muy bien a eso. Entonces, eso es lo que dice Éxodo 20. También Isaías 40, la Biblia nos enseña que Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores, dice la palabra, son como langostas, y Él extiende los cielos como una cortina y lo despliega como una tienda para morar. Podemos ver que antes que Galileo Galilei, antes que este gran supuesto descubridor, Galileo Galilei, antes que él descubriera que la Tierra era redonda, 800 años antes, la Biblia ya enseñaba que la Tierra ya era un círculo. Por otra parte, el profeta Isaías, igual que Apocalipsis, menciona que a Dios creando los cielos y tierra nueva. Lo dejo de tarea, no tengo tiempo de leerlo porque hay mucho para ver hoy, ¿verdad? Y el tiempo corre, se lo dejo de tarea, Isaías 65, 17 e Isaías 66, 22. Léalo, estúdielo y examínelo en su casa. Isaías 65, 17 e Isaías 66, 22. Entonces, la Biblia enseña que después del juicio de Dios hacia la humanidad, Él creará nuevos cielos y nueva tierra. Eso vamos a verlo más adelante, en unas clases de más adelante, donde vamos a profundizar cada una de estas preguntas y demás. Entonces dijimos que la Biblia enseña que después del juicio de Dios, que es el juicio final hacia la humanidad, Él va a hacer nuevo cielo y nueva tierra. Ahora, ¿qué dice la Biblia con respecto a esto? Por otra parte, vamos a ver que no solamente el cielo, otra parte que también la Biblia enseña que en el cielo existen millones de seres inteligentes. Algunos los llaman ovnis, otros, ¿verdad?, le dicen que serán extraterrestres, que vendrán por nosotros, etcétera, etcétera. Justamente en medio de esta pandemia, justamente en medio de esta cuarentena por el COVID-19, hemos visto, salió en muchos informes y noticias, en el mes de abril, cerca del 20 de abril, otros en mayo, en distintas partes de Estados Unidos, en España, está todo grabado, ¿verdad? Está plasmado y está en las redes sociales, en Perú, en México, en otros lugares, salen que están filmando a partir del 20 de abril de este año 2020, donde han salido de verdad unas luces en el cielo moviéndose rápido, se estacionaban, ¿verdad? Y decían ovnis,
Y yo creo la teoría donde, es una teoría, ¿verdad? Donde no es que es una doctrina, es una teoría, ¿verdad? Que yo creo que eso lo va a usar el anticristo cuando venga a buscar a la iglesia y seamos todos arrebatados. Bueno, lo usará el anticristo para decir que todos los que fuimos arrebatados con Cristo, ¿verdad? Lo que dice 1 Tesalonicenses, el apóstol Pablo, el arrebatamiento, los que fuimos arrebatados con Cristo, ellos van a usar como que los ovnis vinieron y nos sacaron a esta clase de personas. Sabemos que eso no es real. Ahora, ¿qué menciona con respecto a esto? La Biblia nos habla 4 tipos de seres. Vamos a profundizar bien lo que está pasando en el mundo espiritual. En esta materia cielo e infierno, yo sé que va a ser bien bueno para que puedas entender estos principios bíblicos. La Biblia nos menciona solamente 4 tipos de seres. Aquí lo voy a mencionar. Número 1, y voy a explicar cada uno. Los querubines. Número 2, los serafines. Número 3, los ángeles que están a nuestro servicio y también los ángeles caídos. Y los 4 seres somos nosotros los seres humanos. Va de vuelta. Hay 4 clases de seres. Los querubines, son ángeles creados por Dios. Los serafines. Los ángeles, como dice Hebreo, que están a nuestro servicio, también incluye los ángeles que son los ángeles caídos. Y también nosotros los seres humanos. Ahora, dentro de los seres que Dios ha creado, solamente uno, nosotros la raza humana. Dentro de todos los seres creados, solamente uno, la raza humana, el ser humano, vive dentro de lo que es la dimensión física. Lo que tocamos, lo que pisamos, lo que agarramos, solamente nosotros vivimos en esta dimensión física, ¿verdad? Y los demás seres espirituales viven en la dimensión que no es percibida por nuestros 5 sentidos naturales. No es percibido, eso se llama lo que es la 4ª dimensión. Lo que mencioné recién, los querubines, los serafines y las distintas clases de ángeles. Entonces, no existe ningún ser de carne ni sangre que no sea de la raza humana que podrá venir a conquistarnos. ¿Por qué digo esto? Satanás sabemos que usará sus demonios para hacer creer a la humanidad acerca de todo lo que es los extraterrestres, platos voladores. ¿Por qué digo esto? Porque fue un tema muy candente hace unos 40 días atrás, a fines de abril, donde mucha gente mostró estos videos y comenzó a sacar muchas cosas, ¿verdad? Estoy hablando de una teoría, no hay que hacer doctrina de esto. Ahora, Satanás lo hace porque es la primera respuesta, como dije recién, del anticristo que usará que fuimos nosotros raptados. Ahora, el Nuevo Testamento nos enseña que los ángeles en el cielo también tienen un propósito. Pastor, ¿cuál es el propósito de los ángeles en el cielo? Vamos al libro de Hebreos, capítulo número 1, por favor, verso 14. Hebreos, por favor, lo buscan en casa o pueden apuntarlo ahí en su apunte. Hebreos 1, 14. Dice así: no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Mire qué profunda esta palabra, va de vuelta. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Mire qué interesante. La Biblia nos enseña que los ángeles que viven en el cielo pueden penetrar a nuestro mundo físico. Eso lo dice la Biblia. Pueden también ellos, esto es algo bien profundo que vamos a ir viendo en una de las próximas clases, ellos también pueden tomar un cuerpo como nosotros y ayudarnos. Eso lo dice la Biblia, porque son nuestros ministradores. ¿Cuántas veces en el mundo espiritual de maldad ha querido hacernos daño? Pero la Biblia dice que siempre el ángel de Jehová protege y va a proteger nuestra vida, va a proteger nuestro hogar, nuestra casa y nuestra familia. En 2 de Pedro, aquí nos menciona la creación de nuevos cielos y nueva tierra. El apóstol Pedro menciona y aclara que nosotros esperamos ese nuevo cielo y nueva tierra. Esto pasaría luego del milenio,
que luego viene de lo que es la batalla final y lo que viene ahí el nuevo cielo, la nueva tierra, lo que es la nueva Jerusalén. En Apocalipsis 21, el apóstol Juan dice en una visión, ¿quién fue el apóstol Juan? Fue uno de los discípulos amados del Señor. El apóstol Juan, cuando fue exiliado del imperio romano, ¿verdad? Él termina en esta isla llamada la isla de Patmos. Él a la edad de 84, 85 años, algunos aseveran cronológicamente que tenía cerca de 90, pero bueno, entre 85 y 90 años, ¿verdad? No va a definir una verdad bíblica, pero aproximadamente esa edad, en los últimos años de su vida, el apóstol Juan estaba con grillos en una isla de Patmos, exiliado del imperio romano, y es ahí con todos sus harapos, ¿verdad? Como esclavo, y esclavo por predicar del amor de Cristo, ¿verdad? Como un mártir ahí, él tiene una revelación donde Cristo le revela lo que es Apocalipsis, los 22 capítulos de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Apocalipsis 21, el apóstol Juan, como dije recién, dice: en esta visión vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Eso es al final de todo lo que va a pasar en la historia de la humanidad. Por eso vemos aquí que el primer cielo y la primera tierra, conforme a esta palabra, ya no existirían más. La Biblia también lo enseña, que el cielo es el trono de Dios. Lo dijo el mismo Señor Jesucristo en Mateo 5:34. Dice que no juremos de ninguna manera por el cielo, porque es el trono de Dios. Entonces, el mismo Jesucristo, para que están tomando apunte, en Mateo 5, verso 34, el mismo Jesucristo aclara, ¿verdad? Y dice la palabra ahí, porque es el trono de Dios. Ahora, ¿por qué decimos esto? También encontramos en el Nuevo Pacto, sabemos que el Nuevo Pacto comienza a partir del libro de los Hechos, el Nuevo Testamento comienza a partir de Mateo. Pero encontramos en el Nuevo Pacto que los cristianos, tenemos una casa, una morada esperándonos en el cielo. Qué cosa más hermosa esa palabra, qué cosa más hermosa esa promesa que Dios nos ha entregado. Dice que ni se compara con la casa aquí en la tierra. Así que no se preocupe, que lo que tenemos, nuestra morada en el cielo, la casa de allá, no tendrá humedades, ¿verdad? No tendremos que renegar con la luz eléctrica, porque la Biblia dice, la vamos a ver más adelante, que Dios es y será la luz. La sola presencia de Dios y el reflejo de Dios dice que va a iluminar absolutamente todo. Qué hermoso lo que va a ser esa eternidad. Te pregunto, en medio de esta pandemia, en medio de este coronavirus, ¿estás preparado? Si hoy Cristo pide tu vida, hoy Cristo viene por mi vida, ¿estás preparado? ¿Estamos preparados si el Señor nos pide nuestra vida? Ahora, eso lo dice en 2 de Corintios, y Juan 14 dijo Cristo, palabra de Cristo, y luego 2 de Corintios lo repite, lo enseña bajo una revelación del apóstol Pablo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, dijo Jesucristo, ustedes, nosotros también estemos. Bendito sea Dios. Vemos en primer lugar que Dios nos muestra y nos habla no solamente del cielo en el Antiguo Testamento, sino también la Biblia nos habla del cielo en el Nuevo Testamento. Es por eso que en el libro de Efesios, capítulo número 1, habla que ahora mismo se encuentra Jesucristo sentado, ¿a dónde? A la diestra del Padre. La palabra diestra es muy interesante en la etimología griega. Es la palabra griega dexter, que significa devolución. Cuando Cristo asciende, se sienta nuevamente a la diestra del Padre. No es que Cristo perdió ni autoridad ni poder. Lo que pasa es que cuando Él vino a la tierra, Él nace, vive, luego muere y resucita, pero Él fue 100% Dios, pero también fue 100% hombre. Cuando Él asciende nuevamente al cielo, es ahí donde cuando Él asciende al cielo, literalmente, ¿verdad?, se sienta a la diestra del Padre. Quiere decir que hay una devolución en el trono celestial. No es que lo perdió, sino que lo vuelve a obtener cuando Él asciende al cielo.
Es por eso importante que dice que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. Lo dice también Hebreo y Apocalipsis, que Jesucristo intercede por nosotros, ahí preparándonos el lugar con Él. Qué hermoso esto, por la eternidad. En primer lugar, para que sigamos profundizando a poco lo que es el cielo y el infierno, en primer lugar, antes de llegar a entender cómo es el cielo, quiero empezar diciéndole que nosotros vamos a morar por la eternidad, no en el cielo. La gente piensa que estaremos todos volando en el cielo como angelitos. No, la Biblia habla, cuando habla de la nueva Jerusalén, cuando habla de la nueva tierra, del cielo nuevo, la Biblia dice que estaremos morando en la tierra nueva, ¿verdad? No vamos a estar habitando en el espacio. La gente por ahí piensa eso. Pastor, ¿cómo será en la eternidad? ¿Estaré volando y habitando en el espacio? No. La Biblia claramente dice, y eso está en el cuadro, en la primera página de su introducción, va a ver que luego que viene el milenio, viene la batalla final, el gran juicio del trono blanco y todo lo que la Biblia enseña, luego de todo eso que usted lo ha estado leyendo y lo explicamos en la clase anterior, literalmente la Biblia habla y enseña que vendrá el cielo nuevo y la tierra nueva. Entonces vamos a estar morando aquí con toda la responsabilidad de las cosas que Dios nos dará en la eternidad y que adoraremos al Padre que junto al Hijo estarán en la nueva Jerusalén. Algo precioso que viviremos eternamente. Será algo glorioso, no habrá llanto, no habrá enfermedad, no habrá tristeza, veremos la misericordia y el amor del Señor. Ahora la Biblia nos habla, bendito sea el Señor, que Dios va a transformar totalmente esa tierra. ¿Por qué? Donde ya no habrá animales salvajes, donde dice la Biblia que no habrá plantas con espina, todo será justicia, todo será paz, todo será prosperidad, porque esta tierra volverá a ser poblada por los que entregamos nuestra vida a Cristo. Después de que tengamos verdad, podríamos llamarle las vacaciones del milenio, podríamos llamarle de esa manera. No es muy teológico, pero para que podamos entender. Imagínense 1000 años de vacaciones bajará el cielo, donde el apóstol Juan, lo dice el apóstol Juan en Apocalipsis, una ciudad que se llama la Nueva Jerusalén. Dios ha escogido desde el principio de la Biblia el lugar específico para que vivamos, y ese se llama Jerusalén. Mire qué interesante, la palabra Shalem en el hebreo es justicia y paz, y luego se le agrega el prefijo Jeru, que significa lugar, casa, habitación de la prosperidad. Como el hebreo se escribe al revés y se lee, ¿verdad? De una forma quizás se escribe diferente a la nuestra. Ahí la palabra Shalem, justicia, paz, Jeru es lugar, casa, habitación de la prosperidad. En otras palabras, lo que está diciendo aquí esta palabra en el hebreo, Jerusalén, significa la casa, la habitación de justicia, de paz y de prosperidad. Eso será la nueva Jerusalén eternamente, donde habitaremos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces, la Biblia nos muestra claramente que después del milenio bajará a Jerusalén y después vendrán de ahí nuevos cielos y nueva tierra, y donde todos los cristianos que nacimos de nuevo habitaremos, eso lo enseña Apocalipsis capítulo 21, Apocalipsis 21, habitaremos ahí por la eternidad. Qué hermoso es que podamos encontrarnos eternamente, porque el arrebatamiento será un abrir y cerrar de ojos, ni nos daremos cuenta, ¿verdad? Un pestañear. Pero si hoy Cristo viene a pedir por tu vida o por mi vida, nadie tenemos la vida comprada. Esto es un tema para reflexionar siempre, todos los días. Nadie tenemos la vida comprada. Iglesia, como pastor me toca ir a muchos velorios. Voy a velorios de gente de 90 años, he ido a velorio de gente de 70 años, he ido a velorio de gente de 60 años, pero he ido a velorio de gente de 50, he ido a velorio de gente de 40, he ido a velorio de gente de 30, he ido a velorio de gente de muchachitos de 20, 18, 15, y he ido a velorios de niños, que es lo más desgarrador ver esos cajoncitos chiquitos, pequeños de color blanco. La mayoría son iguales. Ahora, ¿por qué digo esto? Esto nos enseña bíblicamente que nadie tenemos la vida comprada, absolutamente nadie. Si hoy nos toca partir esta tierra, ¿dónde está nuestro corazón? ¿A dónde se va nuestra alma? ¿A dónde se va nuestra eternidad? Vamos a comenzar a profundizar cómo es el cielo. Vimos los distintos cielos,
los distintos seres. Vamos a profundizar cómo es el cielo. Vamos y acompáñenme, por favor, al último libro de la Biblia, al libro y al penúltimo capítulo del último libro de la Biblia, sería Apocalipsis, capítulo 21. Vamos a leer del verso número 11. Apocalipsis 21, 11. Mire qué interesante aquí. Dice lo siguiente. Dice, teniendo la gloria de Dios. Teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, dice, diáfana como el cristal. Va de vuelta, para que vayamos empezando a ver lo que va a ser el cielo, cómo es, y aquí lleva el título, en la Nueva Jerusalén. Verso 11. Teniendo la gloria, la palabra gloria ahí, la palabra griega doxa, que significa plenitud. Dice, teniendo la plenitud de Dios, la gloria de Dios, y su fulgor, era semejante al de una piedra, no preciosa, dice preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana, como el cristal. La única cosa que el apóstol Juan pudo entender, la única cosa que el apóstol Juan, porque es lo único que habla de Apocalipsis, hace referencia a algo que vamos a ver ahora, que el apóstol Juan pudo ver en esa visión, dice que la ciudad de la Nueva Jerusalén era como una piedra de jaspe. ¿Sabe que me puse a estudiar lo que es el jaspe y me fui a lo que es el estudio de lo que es la gemología? La gemología, ¿verdad? Es aquella rama de la mineralogía que se dedica específicamente al estudio de la identificación y análisis de lo que es estas gemas y la evaluación de las piedras preciosas. Y la gemología enseña que hay 5 o 6 clases de piedras preciosas jaspes. Vamos a ver algo interesante a lo que dice Apocalipsis 21. Y todas son de diferentes colores, no hay ninguna igual, pero dice que todas tienen un brillo y un color muy particular. Entonces, nos da a entender bajo esta visión de lo que el apóstol Juan dice, que el cielo será un lugar lleno de colores, lleno de un brillo hermoso, lleno de colores, que nos dará un color especial y algo tan colorido, tan brilloso y tan hermoso. Así será nuestra eternidad en el cielo. ¡Qué belleza! Que lo que aquí explica el apóstol Juan. Ahí mismo el apóstol Juan, en Apocalipsis 21, vamos al verso 16 para que entendamos cómo será el cielo. Dice el 16, la ciudad se halla establecida en cuadro, dice el 16, y su longitud es igual a su anchura. En otras palabras, será un cuadrado, ¿verdad? Es un cuadrado. Vamos de vuelta. Dice el 16, la ciudad se hallará establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura, o sea, un cuadrado. Y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios, la longitud, la altura, la anchura de ellas son iguales. Va de vuelta, dice, la longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. Entonces, como dije recién, si vemos aquí, son 12.000 estadios. Me puse a buscar cuántos son 12.000 estadios en la Biblia. Son 2.400 kilómetros. Va de vuelta. 12.000 estadios hay en la Biblia, Apocalipsis, son 2.400 kilómetros. Y por kilómetro cuadrado aproximadamente entran 1.9 millones de personas. Mire qué interesante. Por kilómetro cuadrado aproximadamente, estoy hablando bajo un estudio, entrando esto, ¿verdad? 1 kilómetro por 1 kilómetro entran aproximadamente 1.9 millones. En otras palabras, pueden entrar en el cielo, según lo que dice Apocalipsis, ¿verdad? Estas son teorías formadas en la palabra, ¿no es cierto? Son cuestiones importantes, pero fíjense, según la Biblia acá podemos entrar 45 billones de personas. Pastor, bueno, pero sobra, porque somos 7.5 billones ahora y tiene 45, bueno, pero hoy, siglo XXI, tenemos que contar todo
nuestro pasado, los 6.000 años de historia de la humanidad, los millones y millones y billones de personas. O sea que en el cielo, bíblicamente, conforme a estas medidas, si tomamos la longitud y tomamos los metros cuadrados a nivel terrenal, a nivel ser humano, lo que estamos estudiando, aproximadamente entrarían 45 billones de personas. Por eso que la Biblia dice que estrecha es la puerta y angosto el camino. Apocalipsis, ahí mismo 21, vamos al verso 18, al 21 para que sigamos entendiendo cómo es el cielo. Verso 18, el material de su muro era de jaspe, bueno, ya estudiamos lo que era el jaspe recién, pero la ciudad era de oro puro, mire qué interesante, semejante al vidrio limpio. Verso 19, vamos a leer hasta el 21. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. Qué hermoso que es el cielo. El primer cimiento era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amastista. Dice el verso 21, las 12 puertas eran 12 perlas y cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. En otras palabras, nos dice que toda la ciudad donde vamos a habitar es de oro purísimo, oro precioso, todas las puertas de perla, todo lo que vamos a vivir, lo que va a pasar, habrá colores maravillosos, habrá calles de oro, todo será de piedras preciosas. Mire qué hermoso que es donde vamos a vivir en nuestra eternidad. Vale la pena sacrificarnos en este tiempo corto, un ser humano 60, 70, 80 años, puede venir Cristo hoy por nosotros como iglesia, ¿verdad? Mañana, pasado, no tenemos ni día ni hora y más todo lo que estamos viviendo y pasando. Por eso les digo y les explico esto, es fundamental, es importantísimo que entendamos estos principios bíblicos. Vale la pena poder separarnos para Dios. Verso 22, seguimos con esto. La ciudad, ahí está lo que les dije recién hace unos minutos atrás. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna. Estamos leyendo, vamos a leer el 22 primero. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Mire qué lindo. Verso 23 de Apocalipsis 21. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¡Qué precioso y qué glorioso! Cuando, amados estudiantes, amada iglesia, el cuerpo de Cristo, cuando estudiamos el Génesis 1, vemos que Dios creó el cielo, vemos que Dios creó la tierra, Dios creó el sol, Dios creó la luna, y todo, ¿para qué? Para que la tierra estuviera iluminada, el sol y la luna. Pero si Dios cambiara, y como dice acá, y hará el cielo nuevo, y hará la tierra nueva, como leíamos recién, ahora, ¿para qué queremos el sol de la luna? Si la Biblia dice que toda su gloria, leíamos recién en el verso 23, toda su gloria, ¿verdad? Nos va a resplandecer, entonces quiere decir de que su luz existe, ¿verdad?, eternamente para alumbrarnos en nuestra eternidad con Él. ¡Qué cosa más hermosa! Por otra parte, quiero que ver algo importante. Todos los cristianos veremos cara a cara a Dios del universo. Vamos a estudiar algo bien importante, que lo tienen en su apunte ahí, lo que es la angelología. Vamos a ver algo importante aquí. Perdón. La angelología, yo tomé, si ustedes quieren tomar apunte, hay un libro muy interesante, Diccionario es más, que es del autor Lewis Schaeffer, lo que es teología sistemática, especialmente el tomo 1. El tomo 1 de Lewis Schaeffer, este autor muy interesante, hace varios años atrás,
lo que es teología sistemática. La palabra, para que entendamos esto y podamos estudiar este tema que usted lo tiene ahí en su apunte, angeleología. La palabra teología viene de dos palabras griegas que significa Dios y palabras. Va de vuelta. La palabra teología es una palabra compuesta en el griego. Son dos palabras que significa Dios y lo que es palabras. Y combinada es la palabra teología, que significa el estudio de Dios, de una forma sistemática. ¿Qué es esto? La palabra sistemática es cuando uno comienza y se refiere a algo que está bajo un sistema y lo estamos estudiando versículo por versículo. Los ángeles, para que vayamos a profundizar esto, los ángeles son mencionados 273 veces en la Biblia, 108 veces en el Antiguo Testamento y 165 veces en el Nuevo Testamento. Hay dos palabras en la Biblia para definir ángel. Seguimos profundizando y estudiando lo que es esta materia, cielo e infierno. Hay dos palabras en la Biblia para definir ángel. La primera, hebreo malak, y la segunda, en el griego angelus. En ambos casos significa lo mismo, tanto en el hebreo malak como en el griego angelus. En ambos casos significa enviado, significa mensajero. Vamos de vuelta. La palabra ángel significa enviado, significa mensajero. Entonces, la palabra ángel significa, en otras palabras, en la teología, en el estudio de la Biblia, significa el mensajero o el enviado de Dios. Dios manda el mensaje, ¿verdad? Y vamos a ver cómo, lo cual nos expresa que hay un oficio. El ángel tiene un oficio, el ángel tiene una misión y ser el mensajero y el enviado de Dios. Vamos a 1 Corintios para empezar a profundizar este tema en esta preciosa y hermosa clase. 1 Corintios, por favor, vamos a ver algo que escribe el apóstol Pablo, capítulo 15, verso 39. Doy tiempo para que lo busquen y lo puedan apuntar ahí en su apunte. 1 Corintios, capítulo número 15, verso 39. Vamos a leer 39 y 40. Dice, no toda carne es la misma carne, sino que va de vuelta, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. 40. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Vamos a entender que la Biblia nos enseña que hay seres espirituales con cuerpos. Vamos a ver lo que la Biblia comienza a profundizar. Preste atención a lo que estamos leyendo en la Biblia. No toda carne es la misma carne, en el verso 39, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra de los peces, otra de las aves. 40, hay cuerpos celestiales, cuerpos terrenales y cuerpos celestiales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Vamos a ver, leímos aquí que la Biblia nos enseña que hay cuerpos o seres espirituales con cuerpos. Una cosa es el cuerpo humano creado y adaptado al medio ambiente, en el ser humano, en lo que nosotros nos desenvolvemos. Si usted ve un pez, tiene su sistema, ¿verdad?, branquiar, sus pulmones, sus escamas, sus aletas, todo lo que tiene el pez para vivir ¿dónde? Bajo el agua. Fue creado para eso. Si sacamos el pez, ¿verdad?, fuera el agua, sabemos que dura 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos y el pez luego se muere, ¿verdad? Porque fue diseñado ese cuerpo del pez para que pueda moverse, para que pueda habitar y desenvolverse dentro de ese medio ambiente acuático. Ahora, si usted toma un ave, usted ve que esa ave tiene plumas, ¿verdad? Tiene alas
y tiene otro tipo de sistema para desenvolverse, no bajo el agua, sino en el aire. Los camellos tienen una composición especial, ¿para qué? No para soportar la jungla de la Amazonas, sino que ellos tienen, ¿verdad?, su compartimiento y su composición especial, justamente para poder caminar y sobrevivir sin agua muchos días en el desierto. Y esto es importante para que entendamos porque cada ser creado fue creado para un lugar específico. Nosotros no venimos de la teoría de la evolución como mucha gente dice, ¿verdad? Ustedes alumnos, si quieren tener alguna clase de respuesta, sencillamente nosotros no venimos de la teoría de la evolución, ¿verdad? Porque por más que, ¿qué es la teoría de la evolución? Que si nosotros venimos de los monos, venimos los chimpancés, bueno, a esa gente que dice que venimos los monos, si tiene algún problema vaya a hacerse alguna transfusión a un zoológico, ¿verdad? Es una realidad. Nosotros no venimos de los monos, nosotros venimos, somos creación de Dios. Venimos de la creación divina de Dios, formados desde Adán y Eva. Ahora, lo que es la teoría de la evolución es imposible porque por más que yo ponga una manzana aquí y pueden pasar 1000 años, 2000 años, no se va a convertir en una uva, seguirá siendo una manzana podrida. Entonces, no existe, ¿verdad?, lo que es tal teoría. Esto es importante. Dios nos diseñó a cada uno, ¿verdad?, para que nosotros entendamos que de acuerdo a nuestro medio ambiente para desenvolvernos. Entonces, así como aquí tenemos, esto es importante que entendamos como seres humanos, nosotros tenemos un cuerpo que está sujeto a una ley tridimensional, donde el ser humano actúa, nosotros el ser humano nos movemos y nos trasladamos en las 3 dimensiones. Lo mismo pasa en el mundo espiritual. Pero la Biblia dice que ellos, y nos enseña que ellos se mueven en 4 dimensiones, en la cual no puede ser percibida esta 4ª dimensión por lo que es las otras 3 dimensiones que nos movemos nosotros. Entonces, los seres angelicales que nos rodean tienen cuerpo. Para que entendamos, y lo dice aquí 1 Corintios 15, tienen cuerpos, pero no los cuerpos que se rigen bajo las leyes terrenales. Son 2 cosas diferentes. Cuando Jesucristo resucitó, para que entendamos este principio bíblico, vamos a buscarlo y leerlo en Juan 20. Cuando Jesucristo resucitó, ahí dice que los apóstoles estaban encerrados por temor. ¿Por qué? Claro, Jesucristo había muerto, para ellos no veían señal, pasó 1 día, 2 días, el tercer día sabemos que resucitó, pero como habían sido devastados y el imperio romano comenzó a perseguir al cristiano, entonces se comenzaron a encerrar. Jesucristo dice que se les aparece y literalmente Él resucita. Ellos estaban encerrados y Jesucristo se le aparece cuando estuvo 40 días aquí en la tierra, ¿verdad? Luego de haber resucitado. Ellos estaban en una puerta totalmente cerrada por miedo a que los romanos se metieran, ¿verdad?, y los quisieran matar. La Biblia dice que Él atraviesa, fíjense qué interesante, Jesucristo atraviesa una pared. Él atraviesa la puerta de la casa y entra. Fíjense qué interesante. Él atraviesa con el cuerpo resucitado. Y fue exactamente, ¿verdad?, el cuerpo el cual murió, pero sin sangre. Y fue resucitado. Y es ahí donde se le aparece y le dice, pase a vosotros. Juan 20, para que podamos leerlo. Juan 20, capítulo 20, verso 19. San Juan 20, 19. Y dice así. Jesús se le aparece a los discípulos, lleva el título en la Biblia. Verso 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, miren, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo, paz a vosotros. Fíjense, se le metió y cuando el verso 20 les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, porque Él no tocó la puerta, estaban encerrados, Él se mete y le comienza a mostrar las manos y los pies y el costado. Y dice, pasa a vosotros. Estaban con temor, estaban con miedo. Verso 20. Cuando les hubo dicho esto,
le mostró las manos, le mostró el costado, los discípulos se regocijaron viendo al Señor, verso 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. 23. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Verso 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor, hemos visto. Él les dijo, sí, es lo que está diciendo Juan. Si no viere sus manos, la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estamos en el verso 26, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando la puerta cerrada, otra vez, estando la puerta cerrada, Jesús se mete y se puso en medio de ellos y le dijo, pasa a vosotros. Y luego en el 27 dijo, Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado, no seas incrédulo, sino creyente. Verso 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurado los que no vieron, no palparon, podríamos hablar de los 5 sentidos naturales, ¿verdad? Pero creyeron. Cuando Tomás atraviesa su mano en el costado, su mano no pasó de largo. Mire qué interesante. Jesucristo pasó, porque literalmente esto se puede materializar y desmaterializar el cuerpo, ¿verdad? Esto es cosas que por ahí cuestan entenderlo. Bueno, le preguntaremos al Señor muchas cosas incógnitas cuando estemos allí en el cielo. Yo me remito a lo que la palabra establece. Cuando Tomás atraviesa su mano en el costado, su mano no pasó de largo, sino que tocó algo tangible, tocó algo concreto, ¿verdad? Algo ahí importante. Su cuerpo no estaba regido por nuestras leyes, sino que Jesucristo tenía un cuerpo diferente que Él podía atravesar esas paredes y a la vez podía materializarse para que lo toquemos. La composición molecular del cuerpo de Cristo resucitado podía materializarse y desmaterializarse a la simple voluntad de Jesús. Entonces, el cuerpo de Cristo, ante Tomás y sus discípulos, era un cuerpo tangible que se lo podía tocar, pero al mismo tiempo podía atravesar materias moleculares de 3 dimensiones que nos rodean. Entonces, bíblicamente, los ángeles tienen las mismas características. Vamos al libro para profundizar esto, Colosenses 1:16, por favor. Vamos al libro de Colosenses, capítulo número 1, verso 16. Dice lo siguiente, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, ¿verdad? Las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, vamos de vuelta, sean tronos, sean dominios, 2, sean principados, 3, sean potestades, 4, y todo fue creado por medio de Él y para Él. Vamos a ver algo importante aquí. ¿Cuáles son estas 4 cosas que la Biblia menciona? 4 áreas donde operan los ángeles. Tronos, dominios, principados, potestades. Los tronos, ¿qué es lo que la Biblia dice aquí? Y el apóstol Pablo lo establece en Colosenses capítulo número 1. La palabra trono, ahí lo que está hablando, y lo está en Apocalipsis 4, también ya vamos a leerlo, que existen tronos por debajo del trono de Dios. La Biblia dice que debajo del trono de Dios, vamos a ir a Apocalipsis, por favor, capítulo 4, para que entendamos esto profundamente en la palabra, que nada es tomado al azar y nada tomado de los pelos. Apocalipsis capítulo 4, verso número 4. Le doy tiempo para que lo busque ahí en su casa, para que entendamos y leamos juntos todo esto. Vamos a ver algo importante aquí. Dijimos que los tronos, hay tronos que están por debajo del trono de Dios,
donde hay ángeles mandados por Dios. Ángeles mandados por Dios para gobernar lugares del universo. Dice 4:4. Y alrededor del trono había 24 tronos. Mire lo que dice la palabra, Apocalipsis 4:4. Alrededor del trono de Dios había 24 tronos. Dice la palabra. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en su cabeza. Aquí nos habla algo importante. No son 24 dioses. Estaba Dios y había 24 diositos. No. Sino que nos habla de 24 tronos que estaban o que están los jefes angelicales. Pastor, ¿cómo jefes angelicales? Bueno, ya voy explicando esto, no se preocupe. Jefes angelicales que ayudan a Dios a gobernar el universo, el cual Dios le da responsabilidad a cada uno. Esto es un mandato medio, podemos decir. Dios manda a sus ángeles, los mensajeros, estos 24 ancianos, ángeles vestidos de blanco, con vestiduras también de blanco y de oro, ¿verdad? Cinto de oro y demás. Ahí está hablando algo. Es como que el presidente baja algo, la vicepresidente baja algo, el gobernador, el intendente, las comunas. Entonces nos habla de mandos medios. Entonces aquí son 24 ángeles que ayudan a Dios con las responsabilidades del universo. Dominio, seguimos en lo que estábamos en Colosenses primero, capítulo 1, verso 16 de Colosenses. Colosenses 1, 16. Lo segundo es dominio. El primero que vimos fueron los tronos. Dominio, ¿qué pasa? Debajo de los tronos angelicales hay ángeles que Dios le da un dominio sobre ciertos lugares. Entonces está Dios, los 24 tronos, los ángeles, ¿verdad? Que tienen un lugar, una posición gubernamental. Debajo de ello está el dominio, que hay otra clase de ángeles que tienen dominio justamente sobre ciertos lugares, sobre ciertas naciones del mundo. Principados. Número 3, estamos en Colosenses capítulo 1. Son líderes que funcionan como principales debajo de los tronos. Entonces, trono, debajo de eso el dominio, debajo de eso los principados. Son líderes que funcionan como principales debajo de los tronos. Número 4, potestades. Son aquellos que tienen una autoridad delegada como embajador. Nosotros somos embajadores de Dios aquí en la tierra. Un embajador es un representante. Ejemplo, en Chile, vamos a los países limítrofes, en cada país, ¿verdad? Pero Chile, Uruguay, Brasil, tenemos nuestros embajadores argentinos allí. Son los representantes de los argentinos para los argentinos en ese país. Nosotros somos los representantes de Dios, para Dios, sirviéndole a Él aquí en la tierra. Eso tiene que ver con lo que es potestad. Es una autoridad delegada. Entonces, así como en la tierra tenemos diferentes posiciones de autoridad, ¿verdad? Si ponemos de ejemplo, como dije recién, a nuestro presidente hoy, Alberto Fernández, él tiene un gabinete. Alberto Fernández, aquí la Biblia habla de Dios 24 tronos, y ahí sigue lo que es el dominio, lo que es principado y potestad. Es como que hoy Alberto Fernández, el presidente de Argentina, tiene un gabinete en el cual le delega todas sus responsabilidades a sus distintos ministros en distintas áreas y cada uno va y ejecuta lo que el presidente le dice y luego le rinden cuentas. Entonces, esta organización, Principado, potestad, no es humana. No es que, nosotros repetimos lo que ya fue establecido en el cielo. No tiene origen de la raza humana, sino que tiene su origen y revelación en la palabra de Dios, lo que Dios nos ha dado. Porque todo lo natural, todo, es reflejo de lo espiritual. El mundo espiritual también existen gobernadores, ministros, embajadores. El arcángel Gabriel. ¿Quién fue el arcángel Gabriel? El arcángel Gabriel y los tronos ángeles de Dios operan exactamente de la misma forma. Satanás, como buen imitador que es, eso la Biblia dice que él es un imitador, ¿verdad? Que opera de la misma manera. Entonces, tantos los ángeles buenos como los ángeles malos
operan de la misma forma, ¿verdad? Y esto es importante, lo hacen de una forma altamente organizada. No se olviden que lo vimos al principio, la palabra griega para demonio significa ser muy inteligente. Satanás, junto con todos sus seres inteligentes, justamente están, ¿verdad?, no de una forma desunida, sino unida, querer maldecir el cuerpo de Cristo. Eso es, ¿verdad?, para ellos se manejan de esa manera. Ahora, vamos a ver la organización angelical según la Biblia. Son 6 tipos de ángeles, ¿verdad?, conforme a la Biblia nos enseña. Número 1, vamos a ver algo importante en esta mañana, en esta segunda clase. Número 1, vamos a ver los distintos tipos de seres angelicales. Número 1, querubín, ya voy a explicar cada uno. Segundo son serafín. El tercero es el arcángel Miguel. Vamos a ver el cuarto, el ángel Gabriel. El quinto, el ángel Apolión o Abadón. Y el sexto, que fue y que es Satanás, este ángel caído. Vamos a ver aquí 6 seres o tipos, ¿verdad?, de seres angelicales que menciona la Biblia. Dijimos número 1, querubines. La palabra querubín es la palabra hebrea, se lo deletreo más fácil, K-R-W-B. Si se lo menciono, está difícil mencionarlo. La palabra querubín es la palabra hebrea K-R-W-B, que significa, querubín, el que bendice, el que alaba y el que adora. Más de vuelta. Hay una diferencia con el serafín. La palabra querubín es en el hebreo los que bendicen, los que alaban o los que adoran. Los querubines están relacionados en la Biblia siempre con una característica de Dios. Vamos de vuelta. Los querubines, los que bendicen, los que alaban, los que adoran, están relacionados con una característica de Dios. Una sola, que es importante y que es la santidad. Entonces, querubines están relacionados con lo que es la santidad de Jehová. Es más, cuando Dios manda a construir el arca del pacto, Él le relata que, y enseña, y cuando estudiamos eso, que por encima del arca del pacto, en sus extremos, hay 2 querubines de oro. Entonces, cuando hace eso, ¿por qué? Esto es importante, porque cada vez que el sacerdote, el sumo sacerdote, derramaba su sangre ahí, ¿verdad?, la sangre de ese cordero, ¿no es cierto?, en el 7º mes del calendario hebreo, bajo el propiciatorio que simbolizaba la cruz del Calvario, ¿verdad? Es por eso que siempre los querubines que estaban ahí de oro estaban mirando hacia adentro, porque ellos estaban protegiendo, digamos de esa manera, bíblicamente, ¿no es cierto?, protegían lo que era la santidad, lo que pertenecía a la sangre de ese cordero. Entonces, ese lugar de propiciatorio, bíblicamente, los querubines siempre estaban relacionados con la santidad de Jehová. Número 2, serafines. Es la palabra hebrea sarap. Palabra sarap hebreo, serafines. Significa los que queman, los que arden, los que consumen con fuego. Vamos de vuelta. La palabra serafín es la palabra hebrea sarap. Los que queman, los que arden, los que consumen con fuego. Y aquí hace referencia a lo que de continuo, aquí hace referencia literalmente a lo que continuo hacían adoración sin cesar en su ministerio de purificación y de su humildad. Los serafines se mencionan una sola vez en la Biblia. Una sola vez en la Biblia, y está en el libro de Isaías, capítulo número 6, cuando dicen: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, y toda la tierra se llena de su gloria. Entonces, los serafines están relacionados con lo que es la adoración. Los que queman, los que arden, los que consumen con fuego. Y aquí habla justamente acerca de una adoración sin cesar. Y ahí donde aparece Isaías 6,
cuando viene un serafín del trono de la gracia con un carbón encendido y quema, ¿verdad? Cuando abre los labios del profeta Isaías, justamente para poder ser un verdadero adorador. Número 3, Arcángel Miguel. El Arcángel Miguel es muy interesante esto. Es el jefe, el general de los ángeles. Fíjense qué interesante. ¿Quién es el Arcángel Miguel o quién es el Arcángel Miguel? Es el jefe o el general de los ángeles. La palabra arcángel en el hebreo significa el primero en un orden. En otras palabras, él manda más de los ángeles. Va de vuelta. La palabra aquí, arcángel, hebreo, el primero en un orden. Es el jefe o el general de los ángeles. Cuando se menciona en la Biblia al arcángel Miguel, en el libro del profeta Daniel, está establecido ahí, su significado en el hebreo es ¿quién es como Dios? La palabra ahí, el significado de esa frase en el hebreo en el libro del profeta Daniel. Ahora, ¿quién es el arcángel Miguel? El arcángel es el que pelea, ¿verdad? O el ángel que pelea. Vamos de vuelta. El arcángel Miguel o el arcángel es el ángel que pelea. Los querubines y los serafines tienen posiciones en el trono de Dios, de una adoración continua, continuamente adorando al Rey. Entonces el arcángel Miguel, como dijimos recién, en cordobés, ¿verdad? Él manda más. El arcángel Miguel es el ángel o el general de todos los ángeles que están, que dice la Biblia, con su espada de fuego, guardando, protegiendo y cuidando la santidad de Jehová y lo que la Biblia establece. El arcángel Miguel, con un cuerpo espiritual, está involucrado en la defensa especial, ¿no es cierto?, y específica de la nación de Israel. Eso lo dice la Biblia. Menciona que este arcángel fue asignado por Dios para defender a la nación de Israel. Entonces, fíjense qué interesante. ¿Sabía usted cuánto tiempo existe, verdad, o de existencia tiene la nación judía? La nación judía tiene casi 6.000 años de historia y es la única raza de la humanidad que ha podido sobrevivir a los demás de toda la raza de la historia humana, porque los babilonios surgieron y fueron aplastados, los griegos surgieron y fueron aplastados, los caldeos surgieron y fueron aplastados también, los sumerios surgieron y fueron aplastados. Todas las tribus y las razas del pasado fueron, ¿verdad?, aplastados y dejaron de existir. Mas los judíos siguen permaneciendo de una forma fuerte, con una identidad fuerte, durante casi ya 6.000 años de historia. Pero lo más importante, y podemos decirle hasta impactante, es que si el arcángel Miguel defiende con sus ángeles a la nación de Israel, pastor, ¿cómo puede ser? ¿Cómo comprobamos esto? Bueno, ¿cuántos se acuerdan históricamente, verdad? La famosa guerra de los 6 días fue en el año 1967, en junio, justamente un mes como esto, pero fue a principios de junio, creo que fue el 5 de junio de 1967, la famosa guerra de Yom Kippur, más adelante. Los mismos generales militares hebreos le llamaron la estrategia militar milagrosa. La verdad habla, dice y relata la historia que el general Yuarco, quien fue el general de las estrategias militares del Golfo Pérsico, en su biografía, este general escribe y dijo lo siguiente: he conocido las estrategias militares más extraordinarias, las más grandes, y empezó a nombrar a Alejandro Magno, Napoleón Bonaparte, pero jamás en mi vida, dijo este general Yuarco, pude imaginarme que en la guerra de los 6 días, un pueblo que sobrepasaba 300 a 1, era 1 contra 300, es como que una sola persona quiera ganarle a 300 que están para querer golpearlos, 300 a 1, los árabes contra los judíos, ¿verdad? Era Israel contra Egipto, Siria, Irak, Jordania y demás, ¿verdad? Se habían metido contra Israel. Entonces, literalmente los judíos no tenían ninguna posibilidad, 0 posibilidad de salir vivos
Sin embargo, en esta guerra que se vio que se encontraba un mundo invisible, podemos llamarle el arcángel Miguel, junto con todos los ángeles, defendiendo a la nación de Israel. Y este mundo espiritual invisible, que le entregaron la guerra en las manos a favor de Israel, que todavía ni ellos saben cómo fue. La Biblia enseña que fueron los ángeles de Jehová, bíblicamente establecido, que iban a defender al pueblo Israel. Número 4, vamos rapidito. El ángel Gabriel. El ángel Gabriel, vamos rapidito. El ángel Gabriel, la palabra Gabriel es la palabra hebrea que significa el poderoso mensajero. Vamos de vuelta. El ángel Gabriel, Gabriel en el hebreo significa el poderoso mensajero. El ángel Gabriel es un ángel que tiene otra asignación según la Biblia y es el embajador principal de Dios a los seres humanos. Cuando hay un evento importante al cual Dios quiere comunicar aquí abajo a la tierra, Dios siempre lo manda a él. En la Biblia se lo menciona siempre relacionado como un mensajero revelador de los propósitos divinos. En la Biblia se lo menciona en Daniel 8, hace 2600 años, donde todo el programa, ¿verdad? Cuando vino Daniel, el arcángel Miguel o el ángel Miguel, el ángel Gabriel, perdón, se le aparece, ¿verdad? Con un mensaje revelador hace 2600 años atrás, ¿verdad? De los últimos tiempos y lo que iba a pasar en los últimos tiempos. También en Daniel 9, cuando se le menciona el futuro de Israel, también el ángel Gabriel fue que le habló a Zacarías diciéndole, tendrás un hijo, que fue Juan el Bautista. El ángel Gabriel más adelante se le aparece con el mayor de los mensajes y aquí fue a la Virgen María, ¿verdad? Que habló del nacimiento de Cristo. Entonces el ángel Gabriel es el ángel que trae los mensajes del cielo a la tierra. Y vamos a ver, nos quedan dos más, pero vamos a ver este último. Ya la hora ha transcurrido. Vamos a ver este quinto ángel para ya terminar aquí y continuaremos en la próxima clase. Es el ángel Apolión. El ángel Apolión o Abadón es el ángel del abismo. Apolión o Abadón, tanto en el hebreo como en el griego, significa el destructor. Vamos a ver quién era este. Ángel Apolión, ¿quién es? En realidad, o Abadón, es el ángel de abismo, que significa en el griego o en el hebreo el destructor. La Biblia dice que este ángel es el ángel o el jefe de los ángeles encadenados en un lugar invisible llamado abismo. La palabra abismo, ya lo vimos, es la palabra griega abis y la palabra hebrea isbour. Este es el lugar donde se encuentran ciertos ángeles que son los que van a tener la puerta abierta cuando el anticristo se levante, ¿verdad? Entre Europa y Oriente, estos ángeles caídos o demonios tan perversos, dice la palabra, que no pueden estar sujetos, irán a todos los reyes de la tierra e intentarán justamente poseerlos y llevarlos a lo que sería una de las batallas finales, Armagedón, donde es el monte de la matanza y todo lo que habla la Biblia acerca de la perversión que vendrá y todo lo que pasará con la genética humana. El sexto ángel, podemos llamarle de esa manera, Satanás, porque él fue Lucifer, que la palabra Satanás en el griego significa el adversario, la palabra diablo significa el acusador. Y Satanás, vamos a estudiar algo muy interesante, ¿verdad? Que vamos a aclararlo a partir de la próxima semana, la próxima clase, porque es muy profundo lo que sigue ahora. La palabra ahí, Satanás era un querubín. Vamos a ver algo importante. La Biblia dice que era el querubín protector. En otras palabras, Satanás pertenecía al orden superior de todos los ángeles. Qué tremendo, donde él estando en la misma presencia de Dios, él cae eternamente. Vamos a dejar aquí esta clase y vamos a continuar la próxima semana. No se olviden, la próxima semana, ¿verdad? Vamos a estar aquí para justamente poder continuar con esto y voy a explicar y aclarar bien esto porque es muy profundo lo que sigue aquí ahora. Pero acuérdese, Satanás en el griego el adversario, la palabra diablo el acusador,
Satanás era un querubín perteneciendo al orden superior de los ángeles. Así que aquí dejamos, la próxima clase seguimos. No te desconectes, por favor, esta próxima semana con papel, con lápiz, con el cuadernillo y la Biblia. Vamos a seguir estudiando esta materia tan fascinante y tan hermosa que es cielo e infierno. Dios te bendiga, que tengas una hermosa semana, que la paz de Dios repose sobre tu vida, tu casa y tu familia. Dios te bendiga, una hermosa semana.